días, hermanos, hermanas. Saludamos a nuestra hermandad y a aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Como cada domingo, siempre confiamos en la gracia de Dios que este mensaje alcance a muchas más personas de las que estamos acá, y todos nuestros esfuerzos desde el punto de vista tecnológico están enfocados en poder llevar también esta palabra a aquellos que se encuentran en otro lugar o aquellos que por razones de salud se encuentran imposibilitados de estar el día de hoy aquí. Vamos a continuar en nuestro estudio que comenzamos ya hace un par de semanas, basados en Filipenses 1:6, donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice que el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. El apóstol Pablo dice: yo estoy confiado, parafraseando, ¿no es cierto?, ese pasaje, estoy convencido, estoy confiado absolutamente que el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. Y el título de este estudio, o de esta serie de estudios, se llama Señales de una vida transformada. ¿Por qué es que nosotros, cuando sabemos que el Espíritu Santo hace su obra, sabemos también que va a haber fruto y van a haber señales externas evidentes de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno de nosotros? Partiendo de la base de que en nuestra imperfección siempre van a haber cosas y acciones, situaciones y pensamientos que Dios nuestro Señor tiene que, por supuesto, transformar. Es un proceso permanente y es un proceso que se termina solamente cuando el Señor nos llame a su presencia. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre en la vida de un hijo o una hija de Dios, y me refiero al tiempo cronológico, ciertamente la obra del Espíritu va y debe ir mostrando sus frutos. Y por supuesto, sabemos que es así y tenemos la misma convicción que el apóstol Pablo, porque quien hace esta obra es el Espíritu Santo. Es imposible que aquel o aquella, siendo hijo e hija de Dios, con la presencia viva del Espíritu Santo en su vida, gobernando su vida, no exista evidencia de esta presencia. Por lo tanto, esto también es muy importante, porque nos vamos a encontrar muchas veces con conceptos equivocados en nuestro léxico evangélico habitual o cristiano habitual. Me refiero al hecho de que muchas veces nosotros llamamos hermano o hermana a personas que hace rato están fuera de la voluntad de Dios. Y eso ciertamente no es un juicio bajo ningún punto de vista, pero sí debe ser un cuestionamiento permanente, porque es ahí donde se produce la gran confusión entre nosotros como cristianos y por supuesto también en el mundo secular. Cuando encontramos personas que están francamente viviendo en oposición a la voluntad de Dios y que nosotros seguimos de alguna manera nombrando hermano o hermana. Y cuando Jesucristo usó ese término por primera vez, dice, ¿no es cierto?, que Él se encontraba predicando o haciendo un estudio bíblico y de repente su familia sanguínea toca a la puerta del lugar donde se encontraba y, por supuesto, las personas que atendieron fueron donde Jesús y le dijeron: tu padre, tu hermano, tus parientes, ¿no es cierto?, están golpeando a la puerta y quieren hablar contigo. La respuesta de Jesús, como siempre, es descolocadora o descoloca a las personas. Entre esos también nosotros, cuando leemos por primera vez la Escritura, vemos estas respuestas de Jesús que son siempre tan extrañas en un sentido, pero que después, al pasar el tiempo, por supuesto que la vamos entendiendo. Y Él dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Y señala a los que se encontraban en ese momento con Él, ¿no es cierto?, en este estudio bíblico, y dice: he aquí mi padre, mi hermano, mi pariente. Entonces, eso también es muy importante, hermanos, porque ciertamente las señales de una vida transformada son evidencias reales, concretas, en la vida de nosotros como hijos e hijas de Dios, y que por supuesto esas señales también van a ser transmitidas a nuestro entorno, sea este cristiano o no cristiano, y debe ser de manera igual en todo nuestro entorno. El Señor Jesucristo, haciendo alusión a nosotros como recién nacidos o como hijos de Dios, dice que Él
nos compara con una lámpara y dice que ha encendido, ha puesto una luz, su luz en nosotros, y dice que no la ha puesto para que nosotros estemos escondidos, sino que la ha puesto para que brillemos en medio, ¿no es cierto?, de una generación oscura. ¿Para qué? Para que la evidencia de nuestro cambio alcance, ¿no es cierto?, como testimonio a aquellos que están sin Jesucristo. Cada uno de estos aspectos es fundamental, hermanos, porque ciertamente si nosotros no observamos esos cambios, ¿no es cierto?, podríamos estar frente a situaciones que equivocadamente llamamos hermano o hermana. Con esto no quiero que nosotros tengamos un cuestionamiento de cada persona o de cada cristiano que comete un pecado. Lo que estoy diciendo es una constante en nuestra vida, una constante, una práctica permanente, una práctica sin ningún tipo de arrepentimiento, o mejor dicho, sin ningún tipo de estorbo en su mente o en su corazón frente a lo que es el pecado. No solamente pecando deliberadamente, sino que también absolutamente cauterizadas las conciencias en relación a esa práctica de pecado, que ocasionalmente pueden asistir a una iglesia, ocasionalmente pueden asistir a un estudio, pero no hay una evidencia de esa transformación. Todos nosotros sabemos que hay evidencia en nuestra vida porque el Espíritu Santo, en primer lugar, a nosotros mismos nos confirma, por medio justamente del arrepentimiento y de la búsqueda de la santidad, el hecho de que efectivamente somos hijos de Dios. No porque sabemos algo, sino porque ese algo ha influido de tal manera en nuestra vida que nos impulsa sobrenaturalmente a querer cambiar, a querer ser cambiado por Dios. Entonces, el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. ¿Cuándo? Cuando Él disponga ya que tu presencia esté delante de Él en nuestro traspaso hacia la vida eterna al cielo. Lo primero que observamos a partir de la semana antepasada es un hecho o una situación que nos compete a todos y en la cual todos de alguna u otra manera nos encontramos involucrados. Y me refiero específicamente a lo que es el tema del perdón. El tema del perdón es una de las señales más evidentes de una vida transformada. El tema del perdón es algo que ciertamente nuestro entorno va a darse cuenta inmediatamente y por supuesto también en nuestra vida va a significar una bendición gigantesca. Uno de los grandes problemas que atraviesa el pueblo de Dios es esta constante falta de perdón hacia situaciones del pasado, hacia situaciones dificultosas, hacia daños que hemos recibido y también hacia daño que hemos hecho a otras personas, consciente o inconscientemente. La práctica del perdón, normalmente en el pueblo de Dios, al igual que en el mundo, se reduce a una manifestación verbal, ¿no es cierto?, pero cuando nosotros escarbamos un poco más después de haber hecho una manifestación verbal, nos vamos a dar cuenta que esa manifestación verbal no es sustentada por hechos concretos en la vida de una persona. Hay raíces de amargura, hay derecho de revancha, es decir, eso que supuestamente perdonó sigue determinando e influyendo sus emociones, sus acciones y su forma de pensar respecto a. Por lo tanto, el perdón es ciertamente una señal clara de que nosotros estamos siendo transformados por nuestro Señor. Y dijimos que efectivamente para poder, ahora dirigiéndonos específicamente a nosotros como hijos e hijas de Dios, y aquí viene la obra sobrenatural, es que lo primero es que como hijos e hijas de Dios entendemos, o por lo menos damos una visión mucho más amplia a la magnitud del perdón vertical que hemos recibido. La semana pasada tratamos ese tema. Todo lo que Dios nos ha perdonado, todo lo que Dios nos ha bendecido, todas las promesas que Dios nos ha dado, siendo nosotros culpables e inmerecedores e incapaces de alcanzar perdón. Dios nos ha hecho herederos, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha perdonado. El perdón de Dios es una cosa gigantesca en la vida de un ser humano. Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios en términos generales, tendemos a minimizar ese perdón o a no darle una magnitud más cercana a lo que realmente significa que Dios nos haya perdonado.
a que Dios haya perdonado tu vida, a que Dios haya, por medio de nuestro Señor Jesucristo, comprado nuestra vida, a que Dios nos haya trasladado de las tinieblas a la luz admirable, a que Dios haya cambiado nuestro destino del infierno al destino del cielo. Eso, hermanos, es algo que nosotros como pueblo de Dios olvidamos con frecuencia o lo minimizamos simplemente diciendo, bueno, Dios me perdonó. Pero el propósito justamente de este estudio es de alguna manera invitarnos o exhortarnos, según sea el caso, a profundizar permanentemente en cuanto Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Porque cuando pecamos hoy día, abogado para con el Padre tenemos no al mejor abogado del mundo humanamente, sino que al único verdadero defensor que tenemos, que es Jesucristo. El Espíritu Santo intercede también por nosotros, es decir, estamos blindados frente al pecado cuando venimos sin arrepentimiento genuino. Todo eso es algo que el pueblo de Dios valora muy poco y se nota justamente porque hay muchísima gente amargada en el pueblo de Dios porque no ha perdonado o no ha pedido perdón, se ha endurecido, a tal punto que las inmensas bendiciones de Dios resultan solamente letra muerta por el hecho de que efectivamente está todavía gobernado por esas raíces de amargura. Eso es terrible, hermano. Eso es realmente terrible y es algo en el cual muchos hijos de Dios han sido envueltos y por eso, tal como dice el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Su crecimiento está estorbado. Está estorbado. Está estorbado porque Dios no puede obrar sobre un corazón de esas características. El Espíritu Santo, si es que es un hijo, una hija de Dios, se encuentra en un estado constrito, no llenando, ¿no es cierto?, nuestro ser. La llenura del Espíritu Santo, que alguna vez lo vimos también, no es todo ese descalabro y ese descontrol emocional que se produce, ¿no es cierto?, a veces hasta vergonzoso, que en algunas partes se manifiesta. La llenura del Espíritu es justamente una de las claves, es que nos llena de una capacidad sobrenatural para perdonar, para poder caminar y llevar nuestra carga de manera gozosa. Gozosa. La llenura del Espíritu es fundamental en este proceso, es fundamental para todo, pero sobre todo para que nosotros ejecutemos el perdón de Dios. Recordando lo que Dios hizo por nosotros, solamente el Salmo 86:5. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él es perdonador, ¿no es cierto? Grande, dice, en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 103. Versículo 1 al 5. El rey David escribe este salmo, un hombre al cual Dios le perdonó mucho, mucho. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, aquí comienza, ¿cuál es el beneficio más grande? Lo primero que nombra, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. David comienza hablando de los beneficios de Dios y el primero que nombra es el que Él perdona todas nuestras iniquidades. Ese es el beneficio más grande, la gracia más maravillosa, el regalo más grande que hemos recibido como hijos e hijas de Dios, es el perdón de todas nuestras iniquidades. Si Jesús no hubiese perdonado una de nuestras iniquidades, nosotros habríamos ido al infierno. Él perdona todas nuestras iniquidades. Entonces, obviamente eso tiene que producir en el corazón verdaderamente transformado,
verdaderamente en proceso de transformación, en el corazón gobernado por el Espíritu Santo, no puede pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido. Va a pasar desapercibido solamente en aquellos donde no mora el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad porque la presencia viva de Dios en nosotros. Entonces dice, el que sana, y después viene el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Pero lo primero que dice, el que perdona todas nuestras iniquidades. Ese es el beneficio más grande. Si nosotros borramos eso, comenzamos el que sana todas tus dolencias, todas esas cosas, estamos mal porque Dios tiene establecido un orden frente a lo que nos ha dado. Por eso es que mucha gente vive tan disconforme de lo que es su vida espiritual, porque Dios no ha sanado esto, porque Dios no le ha dado esto, porque Dios no le ha entregado esto, porque Dios Dios no hizo lo que yo quería. Pero no parte de lo primero y con lo cual es más que suficiente, aunque nuestra vida fuera un calvario de aquí en adelante hasta nuestra muerte, lo más grande que hemos recibido, el perdón de nuestros pecados y de todos nuestros pecados. Él perdona todas nuestras iniquidades. Ese es el corazón que debo tener como un hijo, una hija de Dios, y enfocarme claramente, permanentemente en el perdón que he recibido de Dios para poder sobrenaturalmente aplicar el perdón horizontal. El cristiano no puede fijarse en la ofensa. El cristiano tiene que fijarse en el perdón de Dios. Si nosotros nos fijamos en la ofensa, jamás el Espíritu Santo podrá operar en un perdón sobrenatural. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Hay muchas cosas que tú o yo tenemos, ¿no es cierto?, por ofensa y que, ¿sabes qué?, las vamos a tener que pasar por alto, pero con gozo. Porque aquí no se trata de tener un listado ya de las cosas más mínimas, sí, no. Porque hay muchas cosas, quizás la gran mayoría, que vamos a tener que pasar por alto. Porque imagínate, el Señor dice, perdona todas nuestras iniquidades. Él no hace un listado de nuestras iniquidades, Él las perdona todas por igual. Por lo tanto, nosotros cuando estamos hablando de perdón o de habernos sentido dolido, no empecemos a escarbar para ser la víctima y la Margarita de la telenovela, ¿no es cierto? O el Juanito de la telenovela y decir, es que a mí me miraron mal, es que a mí me hicieron esto y yo siempre, a mí no, yo había una reunión y no me avisaron y yo no me toman en cuenta y todo. Todas esas babosadas, pásalas por alto. Eso no es a lo que se está refiriendo esto. A lo que se está refiriendo esto, porque si fuera así, hermano, nos volvemos locos. Locos y andaríamos, ¿sabes qué? Ya en un plano legalista. ¿No es cierto? En un plano legalista. A lo que me estoy refiriendo es ciertamente algunas de ustedes, ciertamente han sido dañadas, sobre todo en su infancia, han sido dañadas a lo mejor en una relación amorosa, en un matrimonio, en fin, situaciones que de alguna manera se encuentran enquistadas en nuestro subconsciente, pero que nos damos cuenta que están vivas porque cuando el estímulo correcto llega, reaccionamos exactamente igual que hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, hace 3 años. Todos, dice, recuerde la palabra, todos hemos ofendido. No hay nadie que no haya ofendido a alguien, no hay nadie que no haya cometido pecado. Si no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, el foco para perdonar horizontalmente no puede ponerse ni debe colocarse en la falta recibida. El foco es en el perdón de Dios. Y lo vamos a ver en primer lugar en Efesios 4, 31, 32. La medida del perdón, el foco del perdón, no es la falta. Efesios capítulo 4. Estoy estrenando una Biblia, así que me va a demorar un poco. Compré letra grande ahora. No solamente estoy con bochorno, sino que además estoy quedando ciego. Efesios capítulo 4. Versículo 31 y 32. Al final del pasaje,
Los que tienen Biblias de estudio, a lo mejor, que han hecho esa inversión, ¿no es cierto?, que en vez de cambiar las zapatillas se han comprado una buena Biblia. En capítulo 4, en el versículo 17, esa Biblia de estudio dice, la nueva vida en Cristo, hace una pequeña división, la nueva vida es Cristo. En ese contexto está escrita, ¿no es cierto? Y parte de la nueva vida en Cristo tiene que ver, por supuesto, y no parte, sino que todo, con la transformación que el Espíritu Santo está realizando en nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros toda amargura, vístanse como escogidos de Dios, despójense del pecado que los asedia. Palabras que hablan de un aspecto práctico, de algo que yo debo permitir que el Espíritu Santo haga. El Espíritu Santo va a obrar sobre mi obediencia. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, quítense de todo aquello que es consecuencia de esa raíz de amargura. La forma en cómo reaccionamos, la forma en cómo hablamos, cómo nos dirigimos o nos expresamos de alguien. Todo eso, dice el Señor, quítenlo, quítenlo. Antes, no solamente quítenlo, porque muchas veces incluso el pueblo de Dios dice, bueno, yo perdono, pero ¿sabes qué? Contigo a ninguna parte. Nunca más. Antes, sed benignos unos con otros. Por eso esto es sobrenatural, hermano. Es sobrenatural. Entonces, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el estándar. ¿Dónde te enfocas? ¿En la ofensa? No. En cómo es que Cristo me perdonó. ¿Cómo es que Cristo me perdonó? Colosenses 3:13. Desde el versículo 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Entonces hay una vestimenta y parte de esa vestimenta es el perdón, la misericordia. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo repetimos una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque esto es universal para cualquier ofensa que hemos recibido. Cada vez que hay una situación en la cual hemos sido ofendidos, es el mismo pasaje el que nos insta a vestirnos como escogidos de Dios, a poner la mira en las cosas de arriba, a realmente entender el perdón de Dios en nosotros. No puedo extender misericordia si no entiendo ni aprecio la misericordia que Dios ha tenido y tiene conmigo. Soportándose unos a otros y perdón, me encanta la Biblia porque es tan real. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y otra vez, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida del perdón, el estándar del perdón, el foco del perdón es como Cristo nos perdonó a nosotros. No, el foco no está puesto en la ofensa. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, que los corintios le sacaron canas verdes al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero él nunca dice exactamente cuál fue la ofensa que recibió. Habla de que su apostolado fue cuestionado, una serie de otras cosas. Pero cuando él perdona al ofensor, ¿no es cierto?, lo hace sobre un contexto donde no especifica eso, sino que él dice, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque está siendo cubierto por la misma palabra de Dios que lo llama a ser un corazón que perdona. Un corazón que perdona. Entonces, no, el foco en la Biblia no está en la ofensa, el foco está en el perdón que hemos recibido de Dios. El perdón que hemos recibido de Dios. Ahora bien, Proverbios 3:3.
3, 1 al 3. Hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La exhortación a la misericordia, la exhortación al perdón. No te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley, no te olvides cuánto te he perdonado, no te olvides todo lo que te he perdonado, no te olvides la misericordia inmerecida que te he extendido, no te olvides que muchos pudieron haber sido escogidos por mí, pero yo te escogí a ti, y eso tiene que darte un corazón distinto, lleno de gracia y misericordia, lleno de gracia y misericordia. El problema de la gracia y la misericordia es que los cristianos lo confundimos con permisividad. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa y también la vamos a ver. Pero tu corazón, tus acciones tienen que ser llenas de misericordia, gracia. Extender gracia, y lo vamos a ver la próxima semana, en primer lugar, entre nosotros como hermanos. El amor de Dios se refleja como una señal, a tal punto que el Señor Jesucristo dice que si ustedes se aman unos a los otros, el mundo sabrá, imagínate el nivel de señal que es, el mundo sabrá que yo existo. Por la señal del amor entre los hermanos. Ese es un tema para la próxima semana. ¿Por qué? Porque obviamente en un lugar donde todos tenemos un corazón gobernado por el Espíritu Santo, esto debiera ser una norma permanente. Una norma permanente. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En tono de pregunta. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿ve? Muestre, señal, evidencia, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Sí, tienes que demostrar que eres cristiano. No en una pose religiosa, sino que en una verdadera vida transformada, que va a dar evidencia de que eres un hijo, una hija de Dios. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ve que se está refiriendo al pueblo de Dios. O sea, en el pueblo de Dios puede haber esto. Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo pasaje. Santiago mismo nos dice que cuando nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Algunos dicen sabiduría para entender la Biblia, claro, pero sobre todo sabiduría para aplicar la Biblia, porque el que es solamente oidor olvidadizo dice que se engaña a sí mismo. El mismo libro de Santiago nos lo entrega. Y por eso es que Santiago habla todo un capítulo acerca del uso de nuestra lengua, del vocabulario, porque ahí es donde se encuentra principalmente nuestra arma más diabólica. Más diabólica. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que
entender a la luz de la Escritura, y lo vamos a ver también la próxima semana, que efectivamente nosotros entre los cristianos ya no nos tiramos tantas flechas, ¿no es cierto? No nos incendiamos la casa, ¿no? Pero con nuestra lengua somos capaces de incendiar un bosque, dice Santiago. Entonces, esas sonrisas son de aprobación, porque todos estamos ahí, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar nuestra lengua. ¿Y quién puede cuidar nuestra lengua? Nosotros no. Tiene que controlarla el Espíritu Santo. Tiene que controlarla el Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿no es cierto?, que esta sabiduría de lo alto es parte del proceso de transformación. Cuando nosotros permanecemos en los celos amargos, contención, estamos siendo gobernados por la sabiduría satánica. Por la sabiduría satánica. Y es por eso que en la iglesia muchas veces encontramos personas que probablemente sean cristianos verdaderos, pero con una vida realmente amargada, una vida sin fruto, una vida que no vale la pena vivirla, que no cumple ningún propósito. Si Satanás ya no pudo llevarlo al infierno o llevarla al infierno, va a hacer todo lo posible por inutilizarnos, por hacernos estériles, por no permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Ahora, el Salmo 33, 3 y 4, vamos a ver un poquito las consecuencias de esta amargura y de esta falta de perdón. Si alguien creía que íbamos a predicar sobre una receta de cómo perdonar, no, tiene que buscar en la Escritura, tiene que orar a Dios, tiene que anotar estos pasajes, tiene que apropiarse de esto. Salmo 33, 3 y 4. ¿Por qué no una receta? Porque si no estaríamos igual que el apóstol Pedro. Señor, ¿tengo que perdonar 7 veces a mi hermano? ¿No es cierto? ¿Cuál es el límite? Señor, ¿cuál es el pecado imperdonable que él puede cometer contra mí? Hay un pecado imperdonable que es el inconverso, rechazando la gracia del Espíritu Santo. Pero no existe pecado imperdonable entre nosotros. Entonces dice, ¿cuál es? No da una receta. El Señor apunta al corazón. Porque cuando nosotros queremos una receta, esa receta inmediatamente limita la obra de Dios. Porque nosotros diríamos, te queda una. Ya, me aguanto, pero te queda una. 33, 3 y 4. Salmo, sí. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Versículo 5. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. No es ese. Es 13, perdón, estoy mal, ¿yo ven? 13 al 18. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esa es una oración de un hombre que busca la misericordia de Dios, que sabe y no confía en sus recursos, sino que confía en la obra de Dios en nosotros. Hebreos 12:15. Antes de eso, antes de Hebreos, el Salmo 32, Salmo 32, 3 y 4. Desde el 1 en realidad, 32, 1. Les pido disculpas, yo leo los textos completos, los estudios y después saco 1 o 2 pasajes, pero la verdad que hay que leerlo completo. 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hemos hablado de perdón.
que Él nos está dando. Y cubierto su pecado. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Somos bienaventurados porque hemos sido perdonados y nuestro pecado ha sido cubierto. ¿Con qué? ¿Con nuestros recursos? No, con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una de las consecuencias de la falta de perdón, de la falta de arrepentimiento, de la falta de arrepentimiento, de la amargura, del albergar en nuestra mente y corazón estos sentimientos que esclavizan a las personas y nos esclavizan a nosotros también, es el daño físico que vamos sufriendo. Hoy día la medicina no solamente ha documentado ampliamente, sino que ha considerado la terapia del perdón como uno de los pilares para tratar enfermedades crónicas. Hoy día los estudios científicos son absolutamente lapidarios en conectar situaciones de amargura, sobre todo daños recibidos, falta de perdón, con enfermedades crónicas. No estoy diciendo que todas las enfermedades crónicas tienen que ver con eso, pero no hay forma de evitar el hecho de que la historia de una persona, ¿no es cierto?, sobre todo en el curso de su enfermedad crónica, como la artritis, como la artrosis, como la osteoporosis incluso, corresponde o parte de eso es el daño psicológico, el daño mental que produce la falta de perdón. Las famosas enfermedades psicosomáticas, úlceras, gastritis, en fin, hasta algunos tipos de cáncer. Sin embargo, al realizar estas terapias de perdón, no estoy hablando ni siquiera en el plano espiritual, también la ciencia médica entrega antecedentes de que ocurren mejorías en todos estos procesos, en todos estos daños de carácter crónico. Lo que hace, por cierto, mucho más verídica aún la palabra de Dios. Nosotros tenemos consecuencias físicas, tenemos consecuencias psicológicas, tenemos consecuencias en nuestro entorno. Hebreos dice que vamos a contaminar a los que están a nuestro entorno. Una persona amargada es capaz de amargar una familia. Una persona amargada es capaz de amargar una iglesia. Una persona, solamente con el hecho de abrir su boca y cada vez botar, ¿no es cierto?, ese ácido que no deja de producir. No deja de producir. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor dice que debemos tener un corazón misericordioso conforme a la medida del perdón que hemos recibido. Ahora, para terminar, o para ir terminando, también es bueno que usted sepa, al igual que yo, que el hecho de ser perdonado o de perdonar a alguien no necesariamente elimina las consecuencias. Muchas veces el pecado practicado de manera permanente trae consecuencias que son de carácter irreversibles. De carácter irreversibles. Quiera Dios que algunas de las consecuencias pudieran ser también restituidas, pero no en pocas oportunidades la acción pecaminosa, ya sea de nosotros o de otros en relación a nosotros, producen consecuencias que son, ¿no es cierto?, permanentes. Pero esas consecuencias permanentes no pueden ser el objeto de rebote de nuestra rabia y de nuestro odio. El perdón es una cosa, ¿no es cierto?, que es un proceso sobrenatural dado por Dios. Hay consecuencias para las personas que no perdonan, pero también hay consecuencias en la persona perdonada, ¿no es cierto?, que tendrá que asumir el resto de su vida en muchos casos. Por ejemplo, en Génesis vemos, primero que nada, las enormes consecuencias que incluso nosotros como género humano heredamos por causa del pecado de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3.
versículo 16. Si no hubiese pasado esto, no existiría la raquidia. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, consecuencia. Hasta el día de hoy, consecuencia. ¿No es cierto? Dios perdonó, claro, perdonó en Cristo, pero las consecuencias siguen igual. No porque te haces cristiana, ahora tu parto va a ser indoloro. Para las hermanas que están esperando familia. Y más encima les dijo, ¿qué cosa? Que el deseo será para su marido. Es decir, Dios desde Génesis 3 profetizó el machismo. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Lo primero que vemos, ¿no es cierto?, es que hay consecuencias hasta el día de hoy. No está diciendo que el trabajo es una maldición, está diciendo que el trabajo ya no iba a ser como originalmente era, un estado de gracia también. Hoy día realmente no solamente existen trabajos terribles, sino que también existe presión, estrés, en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, aunque la persona ejerza la profesión que le agrada, la profesión que quiso estudiar, la profesión, no puede en el fondo abstenerse de todo lo que el trabajo en un momento determinado, a tal punto, ¿no es cierto?, que hay enfermedades laborales hoy, ¿no es cierto? Imagínense, catalogadas hoy día un grupo de enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque el trabajo hoy día incluso puede llegar a enfermarte, ¿ya? Menos a los... no, es algo a los políticos, no. Entonces, el trabajo puede llegar a enfermar a una persona, los trabajólicos, enfermedades profesionales, en fin, una serie de cosas que están atribuidas justamente al trabajo. Y estas son consecuencias que como género humano seguimos pagando, siendo cristianos o no siéndolo. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que saber que esa es una realidad, un pecado cuyas consecuencias seguimos nosotros viviendo y pagando. En 2 Samuel 12, una escena del rey David. El rey David pecó con Betsabé, Betsabé quedó esperando familia y Dios disciplina, castiga a David. 2 Samuel capítulo 12, versículos 13, 12, 13 y 14. Segunda de Samuel, desde el 11, ven que pasa lo mismo. Así ha dicho Jehová. Segunda de Samuel 12, 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Consecuencia. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencias en su casa que no terminaron nunca. La casa de David desde ese momento fue permanentemente asediada por los complots, por las muertes, por los asesinatos entre hermanos, por violación, como consecuencia del pecado de David. ¿Perdonó Dios a David? Claro que le perdonó. ¿Extendió misericordia sobre David? También. Pero las consecuencias tuvo que pagarlas. Entonces, cuando nosotros perdonamos a alguien, hay consecuencias que quizás van a permanecer permanentemente en la vida de una persona. Un esposo o una esposa adúltera, fornicaria,
Puede recibir perdón 1, 2, 3, quién sabe, depende de la relación de Dios con la hermana o el hermano. Pero puede haber una consecuencia que se llama divorcio, por ejemplo. Y eso significa que esa consecuencia ya es irreversible. Porque aquí no somos como los artistas que después se casan, se descasan, se descasan, se casan. El Señor dice, si hay divorcio ya no puedes volver a tomar ni a esa mujer ni a ese hombre. Así dice el Señor. Consecuencias, si hemos sido malos padres, si han sido malas madres, si hemos sido malos hijos, si hemos desaprovechado las oportunidades que nuestros padres con sacrificio nos han dado, si nos hemos farreado los estudios, si nos hemos farreado el tiempo y después tenemos un mal resultado en un aspecto, ¿no es cierto?, académico o el que sea, son consecuencias. Son consecuencias. Nosotros no podemos responsabilizar a Dios ni a las personas de consecuencias. Las consecuencias son parte del pecado. Pero eso no significa falta de perdón, ni las consecuencias son el nuevo foco de nuestra ira, nuestra amargura, nuestro enojo. No puede ser eso. Un hijo, una hija de Dios saldrá también de eso. Y el último pasaje, en Lucas capítulo 24, versículo 39 al 43, que es una escena maravillosa, por eso que la dejamos para el último, porque aquí podemos ver Lucas capítulo 24, versículo 39 al 43. A ver. No. Perdón. Lucas 23, eso. 39 al 44. (23) 39 al 44, ahí sí. Aquí llegamos a una escena donde se conjuga todo el proceso del perdón, de las consecuencias, tanto positivas o maravillosas, como las consecuencias propias del pecado cometido. Del pecado cometido. Jesús está ya en la cruz crucificado y dice la palabra, ¿no es cierto?, que a sus dos lados le colocaron también a malhechores. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se conjuga todo el proceso. Un hombre arrepentido, un hombre endurecido, ambos en la misma condición. El hombre arrepentido recibe el perdón divino, la gracia divina de estar en la presencia del Señor. Sin embargo, Jesús no los baja de la cruz, ni al uno ni al otro. Ellos pagaron la consecuencia de su pecado. Hay consecuencias en los pecados que hemos cometido, que han cometido contra nosotros, que seguramente durarán toda la vida. Pero aún esas consecuencias no pueden ser el foco de nuestro rencor, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de amor, de nuestra misericordia. Misericordia no es permisividad. Jesús no bajó a este hombre de la cruz, siguió el curso regular de las consecuencias de su pecado. Hay situaciones, a lo mejor con personas, con las cuales la relación de amistad nunca llegó o volvió a ser la misma. Esto no corre para todas las cosas y a lo mejor no es así. Pero eso no significa guardar rencor, guardar rabia, ¿no es cierto? O tener, cada vez que tengamos la oportunidad de despellejar a esa persona, hacerlo. No, ni siquiera, dice el Señor, que nos autoriza a hacerlo con aquellos que están en posiciones heréticas. Cuando nosotros denunciamos
posiciones heréticas y denunciamos personas, denunciamos la posición herética, el error doctrinal, y lo hacemos muchas veces con nombre porque queremos, tal como dice la Escritura, que nosotros como hermanos siempre tengamos una verdad completa que nos permita discernir de mejor manera. Pero no es sobre su vida personal, no es si es buen papá, buena mamá, buen tío, buen abuelo, porque puede que todas esas cosas lo sea. Pero cuando hay un error doctrinal que daña maliciosamente al pueblo de Dios, es deber, tal como dice la palabra, contended ardientemente por la fe, y quiera Dios que les conceda, dice también, la oportunidad de arrepentirse. Pero mientras eso no suceda, son situaciones que nosotros debemos mantener aisladas, pero no con un corazón de ira ni de amargura, sino que con un corazón realmente sano y limpio, de amor entre nosotros, Quizás esto pueda sonar un poco controversial, pero solamente el Espíritu Santo puede poner esa claridad en nuestros corazones. Porque el Señor Jesucristo dice, ama a tu enemigo, pero no dice, júntate con tu enemigo. No dice, comparte con tu enemigo, vive con tu enemigo. No, dice, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Si tienes oportunidad de hacerle un bien, hazlo. Pero nosotros nos relacionamos muchas veces y ahí cometemos también pecado. ¿Por qué? Tal como dice el Señor, nos contaminamos. Entonces muchas veces ustedes me han escuchado ser muy drástico con posturas abiertamente heréticas y nombrar a aquellos que están practicando esa herejía, porque esto no es una cosa que sale del momento, no es que una caída, ¿no es cierto? No es que alguien se cayó y no. Esto es una cosa de endurecimiento, de práctica permanente, herejía permanente. Entonces eso, dice el Señor, tal como le dijo el Señor al arcángel Gabriel, cuando estaba peleando, contendiendo por el cuerpo de Moisés y Satanás estaba metido ahí, que le dijo el ángel, el Señor te reprenda, el Señor te juzgue, ¿no es cierto? Entonces eso, hermanos, es también importante a nivel de lo que es nuestra situación congregacional, porque no significa permisividad. Tú vas a escuchar muchas veces equivocadamente de personas que digan, no critiques esto, no critiques esto otro. No. ¿Cómo que no? Tenemos que hacerlo. La palabra nos dice que lo hagamos. No hay forma de alimentar bien al rebaño si tampoco le advertimos de la herejía que hay. Pero eso no significa que odiamos a las personas, no significa que hay amargura en nosotros. De hecho, no es así. Todo lo contrario, hay muchas veces tristeza. Por lo tanto, la medida de nuestro perdón es la medida de Cristo. El foco del perdón no es la ofensa, es la magnitud del perdón de Cristo en nosotros. Perdonar no significa no vivir con consecuencias, no asumir consecuencias. Ser perdonado o perdonar no significa no asumir las consecuencias, algunas de ellas que durarán todo nuestro tránsito en esta vida. Pero eso no puede ni debe ser el foco de nuestro rencor, porque el Señor quiere que nos vistamos como amados suyos, entrañables de misericordia, de gozo, de amor. El Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, que perdonó a este hombre pagó sus consecuencias, pero este hombre lo vamos a encontrar en el cielo. Y el otro endureció su corazón, se dejó llevar por la amargura del momento, no reconoció su pecado y está en el infierno. Nos ponemos de pie para orar. Este es uno de los momentos más importantes del servicio, porque ciertamente es el momento en que recordamos nuestra salvación, en que recordamos que nuestra salvación fue garantizada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta a nosotros en que, siendo enemigos, Él murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta en que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Por lo tanto, por eso dice el Señor Jesucristo que el amor no consiste en que nosotros le amamos a Él, sino que en que Él nos amó primero. Y es ese amor
el que en definitiva espera que su pueblo extienda primero a nosotros como hijos e hijas de Dios entre nosotros, y por supuesto también hacia toda persona, entendiendo que ese amor es un amor dominado, guiado por Dios, un amor que no es egoísta, un amor que no busca lo suyo, un amor que espera todo, un amor que soporta todo. Inmenso, sobrenatural, imposible, impensable e imposible en lo humano. Y también quiero yo dirigirme a las personas que nunca han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Sepan que si están aquí es por alguna razón, y esa razón tiene que ver con tu salvación. Yo le ruego al Señor que tú seas una oveja de Dios y que esta mañana vengas al redil de tu Padre, que es ciertamente el lugar donde el Señor tiene a su pueblo, a sus ovejas el día de hoy. Y la única manera de entrar a ese redil es que tú reconozcas tu condición y que tú reconozcas que estás completamente perdido. Y quiero decirte que tu destino como persona perdida es el infierno. Cuando tú te mueras, y si te mueres sin Jesús, tú te vas a ir al infierno. Y esa es una consecuencia que nunca pasará. Es un estado absolutamente eterno. Por lo tanto, desde el fondo de nuestro corazón te hacemos esta invitación a que tengas vida, y una vida que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres esta mañana venir al redil de Dios, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, me presento delante de ti reconociendo todos mis pecados y mi absoluta imposibilidad de alcanzar salvación. Señor Jesucristo, te doy gracias porque sin tu muerte, sin tu sacrificio, jamás podría haber llegado a alcanzar salvación. Y por eso en esta mañana te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te recibo en mi corazón y te abro la puerta de mi vida. Gracias, Señor, porque soy una oveja tuya y porque esta mañana he venido a tu redil. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad y has reconocido tu condición, entonces el Señor dice que eres su hijo, su hija, su oveja. Y también Él ha establecido establos donde Él tiene guardadas sus ovejas hasta que venga por todas ellas. Y uno de esos establos es esta iglesia, donde tenemos, ¿no es cierto?, la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad, en amor, de alimentar al rebaño de Dios. Estas ovejas no son de un pastor terrenal, estas ovejas pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos solamente obreros que estamos haciendo el trabajo de cuidar, de alimentar el rebaño de Dios hasta que Él venga por su rebaño.